Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Eduardo José Brat Cancino y junto a mi compañero Jesús David Navarro Rodríguez le presentaremos el videoinforme del parcial 2 de redes, realizando la topología de dirección de la 192.168.5.0, aplicando Subnetting BLSM a la topología de red y realizando la redistribución. Comenzaremos con la configuración de interfaces, donde cada router tiene sus interfaces, en donde el router uno tiene la interfaz punto .1 y punto .78. El router 2 tiene la interfaz punto .77 y punto .74. El router 3 tiene la interfaz punto .70 y punto .73. Tiene, todos estos tres han tenido dos interfaces. Y el router 4 ya tendría tres interfaces, las cuales serían la punto .66, la punto .58 y la punto .59. El router 5 tendría tres interfaces también, que serían la punto .61, la punto .65 y la punto .49. Y el router 6 tendría también tres, que serían la punto .62, la punto .57 y la punto .33. Después, la asignación de direcciones para los PCs. El PC1 tendría la dirección de la punto .50, el PC2 tendría la punto .54, el PC3 tendría la punto .2, el PC4 tendría la punto .16, el PC5 tendría la punto .34 y el PC6 tendría la punto .43. Ya aquí pasamos al punto B, donde comenzamos con la configuración de enrutamiento. Comenzamos con la configuración de enrutamiento estático, donde comenzamos con el router 1, donde el enrutamiento estático, como ya sabemos, es donde configuramos las redes que no están directamente conectadas, y las que no están conectadas en este sentido sería con la punto .72 como la primera, la punto .68, la punto .64, la punto .60, la punto .56, la punto .48 y la punto .32. Cabe recalcar que todas estas tienen como la interfaz vecina a la punto .77. Y para el router 2 cambiaría de que por separado tiene a la punto .0, esta la cual tendría su vecino como la punto .78, y al mismo tiempo seguimos aplicando el mismo procedimiento del router 1, donde las otras tendrían de interfaz vecino a la punto .73. Bueno, después de aquí comenzaríamos con el RIP. Comenzaríamos en el router 5, donde procedemos a juntarlo con las redes cercanas, que serían en este caso la punto .60, la punto .64 y la punto .48. Para el router 4 sería la punto .64, la punto .56 y la punto .68. Y para el router 6 sería la punto .60, la punto .56 y la punto .32. Después de aquí procedemos a configurar el router central. Hacemos el router intermedio, donde configuraremos los dos protocolos de enrutamiento en el router 3, comenzando con el estático hacia la dirección que están para el lado de enrutamiento estático, que es la punto .76 y la punto .0. Aplicaremos también protocolo RIP para el R3 para las direcciones que están conectadas, y en este caso sería en versión 2 porque es Subnetting BDSM para la topología. Las direcciones en este caso serían la punto .68 y la punto .79. Para el punto C, que sería la configuración de restricción en el R3, que sería lo último, configuraríamos el router central para la redistribución, para que este router traduzca el enrutamiento estático a RIP con una métrica por defecto.
Ok, aquí aparece una métrica de 2 porque anteriormente estábamos probando con una métrica diferente, pero decidimos volver a configurarla con su métrica por defecto. Bueno, ahora el siguiente inciso nos pide analizar las tablas de enrutamiento. Analizando las tablas de enrutamiento de cada router, vemos que en el router 1 está conectada directamente, aparece en la tabla de enrutamiento que está conectada directamente a la 76 y la punto .0, que son las que están aquí al lado. Y las que no están directamente conectadas, que son la 72, la 68, la 64, la 60, la 56, la 48 y la 32, que están aquí. Para el router 2, la tabla de enrutamiento del router 2, vemos las dos conectadas directamente y las que no están directamente conectadas de forma estática, aquí sombreadas. Asimismo, para la tabla de enrutamiento del router 3, vemos que está sombreado con naranja las que no están conectadas directamente para el lado de enrutamiento estático, y las que están sombreadas en verde son las de protocolo de enrutamiento dinámico RIP, que son las que no están conectadas directamente, pero para el lado de RIP, que está en verde. En la tabla de enrutamiento del R4 vemos que, como está en el lado de RIP, aparecen sus respectivas direcciones conectadas directamente en C, que son la 64, la 56 y la 68, y las otras que no están conectadas directamente en RIP. En la 5 también aparecen sus direcciones que no están directamente conectadas en RIP y las que están directamente conectadas con la letra C. Asimismo, la tabla de enrutamiento del router 6, lo mismo. En verde están las que no están directamente conectadas de protocolo RIP y las que están directamente conectadas. Son la 60, la 56 y la 32. Ok, entonces, haciendo la misma topología y el mismo procedimiento de configuraciones tan que hicimos en el GNS3 para Huawei, comparando sus tablas de enrutamiento, vemos que la primera diferencia que encontramos es en la distancia administrativa, donde en GNS3 la distancia administrativa en el protocolo de enrutamiento estático es 1, pero en Huawei la distancia administrativa para el protocolo de enrutamiento estático es 60. Por otro lado, también el protocolo de enrutamiento dinámico RIP para GNS3, su distancia administrativa es de 120, pero en Huawei su distancia administrativa es de 100 para ese protocolo de enrutamiento dinámico RIP. Ok, otro detalle a destacar es que en los saltos, tanto para el simulador como para el emulador, los saltos tienen unos valores iguales en comparando las dos tablas de enrutamiento de tanto el emulador como el simulador. Otro detalle es que al configurar en el simulador de Cisco el GNS3, cambiando la métrica, los datos de los saltos si se cambian con respecto a esa métrica que nosotros definamos en el router central. En cambio, en Huawei, por alguna razón, no se cambiarían en las tablas de enrutamiento el valor de esos saltos en la columna de costos, sino que independientemente del valor que pongamos de costo, el valor en las tablas de enrutamiento no va a cambiar, va a ser el mismo. Como había explicado anteriormente, habíamos configurado el router 3, su redistribución, con un costo por defecto, perdón, una métrica por defecto en el caso de GNS3. Aquí la métrica por defecto sería 1, es decir, para el R4, para llegar a cualquiera de las dos subredes de enrutamiento estático, su métrica sería de 1, porque está tomando la métrica definida aquí en el R3. Entonces sería de 1, que lo podríamos corroborar
corroborar en las tablas de enrutamiento. Para la tabla de enrutamiento del R4, para llegar tanto a la punto 0 como a la punto 76, vemos efectivamente que del lado derecho aparece el 1, aquí y acá, porque definimos la métrica por defecto. En el caso de que hayamos puesto una métrica mayor, es decir, por ejemplo, una métrica de 2, este R4 obtendría el número 2 para acceder, o sea, de salto para acceder a estas dos subredes. Y se incrementaría a los siguientes routers la métrica en 1. Es decir, al R6 ya no le aparecería una métrica de 2, sino de 3 para llegar a estas subredes. Y lo mismo para el R5. O sea, entre más alejado esté el router, tendría que pasar para obtener el valor de la métrica del router central, se incrementaría en 1. Pues sí, lo último que nos quedaría es hacer ping a los computadores, que es el último inciso que nos piden. Probamos primero para desde el PC2 hasta el otro extremo, aquí en el lado del enrutamiento estático, el PC4, que tiene de dirección la punto 16. Entonces hacemos ping a la punto 16 y vemos que los paquetes se envían y se reciben de forma exitosa. Entonces con esto concluiríamos el video informe del parcial 2 de redes 2. Muchas gracias, profesor.